Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en el profundo drama humano que se vive en la historia bíblica de Job. Específicamente, nos vamos a centrar en su enfrentamiento con el sufrimiento y en cómo un consejo, que parece bueno, puede terminar siendo devastador. A ver, pensemos en esta situación. Es algo que le ha pasado a casi todo el mundo, ¿no? Alguien está atravesando una crisis, un momento terrible, y llega una persona con la mejor intención del mundo a dar un consejo que, en lugar de aliviar, solo añade más carga. Bueno, esa es justo la esencia del drama que vamos a analizar. Muy bien, entremos en materia. La escena es la siguiente. Job lo ha perdido absolutamente todo, y sus amigos llegan, supuestamente, a consolarlo. Y aquí es donde aparece Bildad, uno de ellos con su propia teoría para explicar por qué Job está sufriendo tanto. Y aquí vemos un choque brutal de perspectivas. Por un lado, tenemos la lógica de Bildad. Es una fórmula súper simple, casi matemática, de causa y efecto. Si sufres, es porque hiciste algo malo. Punto. Pero, por el otro lado, está la realidad de Job, que es cruda, desordenada, caótica. Él sabe en su interior que es un hombre íntegro, y lo que está viviendo contradice por completo la teología de su amigo. Esta frase es el ejemplo perfecto. A ver, técnicamente la afirmación es cierta, ¿o no? Pero en este contexto es increíblemente cruel. Lo que Bildad está haciendo, sin decirlo con estas palabras, es llamar hipócrita a Job. Básicamente le dice, si de verdad fueras tan bueno como dices, no estarías así. Y aquí está el punto clave. Este consejo tan equivocado de Bildad, lejos de consolar a Job, lo empuja, lo saca de su duelo y lo mete en una crisis espiritual mucho más profunda. Su dolor se transforma ahora en una acusación directa contra el mismo carácter de Dios. Esta es la primera acusación de Job. Fíjense que ya no pregunta ¿por qué? Ahora afirma que Dios está actuando sin ninguna razón, sin justicia. Su dolor lo ha llevado a un lugar donde cree que todo lo que le pasa es completamente arbitrario. Y la desesperación va en aumento. Ahora Job no solo acusa a Dios de ser injusto con él, sino de ser totalmente indiscriminado. En su mundo, ahora mismo, no hay diferencia entre el bueno y el malo, porque a los dos les pasa lo mismo. Y con esto llegamos a la acusación más terrible, la más impactante. Job llega a sugerir que Dios no es solo indiferente o injusto, sino que es activamente cruel, que se burla del dolor de los inocentes. Es sin duda el grito más oscuro de un alma que está en plena agonía. Aquí hay una ironía tremenda. Mientras Job está acusando a Dios, dice cosas como, ¿quién se ha endurecido contra él y le ha ido bien? O sea, sin darse cuenta, se está describiendo a sí mismo. La advertencia sobre su propio estado espiritual está saliendo de su boca, pero el dolor es tan ciego que no le permite reconocerse. Y este sentimiento de injusticia nos lleva al verdadero corazón de su queja. El problema de Job no es solo del sufrimiento físico o haberlo perdido todo, es esa sensación de estar completamente separado de un ser divino que, según él, es incapaz de entenderlo. Esto es lo que más anhela. Job quisiera un Dios que pudiera entender lo que es ser humano desde adentro. Siente que hay un abismo gigantesco, imposible de cruzar, entre su fragilidad humana y la omnipotencia de Dios. Lo que Job pide, literalmente, es un árbitro, o como lo llamaríamos, un mediador. Alguien que pueda ponerse en el medio. Alguien que entienda a las dos partes. Que sea de barro, como él, pero que también pueda hablar con Dios. Es un clamor desesperado por empatía divina. Pero claro, durante todo este tiempo, Dios está en silencio. ¿Por qué? El relato nos lleva a pensar en ese silencio de otra manera. No como abandono, sino como algo que tiene un propósito. Algo que incluso también podría ser difícil para Dios. Para tratar de entender este silencio, la narrativa nos presenta una metáfora muy potente. El horno de un refinador. En ese proceso, es el calor intenso lo que logra separar las impurezas del metal precioso. De una forma parecida, el silencio de Dios, aunque sea muy doloroso, se nos presenta como una parte necesaria en un proceso de purificación. Desde una perspectiva teológica, si Dios apareciera y lo explicara todo, el proceso se interrumpiría. El silencio, por más que duela, es lo que permite que la fe de Job sea probada y purificada, como el oro y la plata en el fuego.
Y esta idea es profundísima. Dios no es un observador lejano. El texto sugiere que sufre con la humanidad. Por lo tanto, el silencio divino no sería una señal de que no le importa, sino una especie de dolor compartido, de permitir un proceso que es necesario, a pesar de lo que cueste emocionalmente. Entonces, después de todo esto, ¿qué nos queda de la experiencia tan agonizante de Job? Pues se pueden sacar algunas lecciones claves sobre la naturaleza misma del sufrimiento. El relato nos muestra que el dolor se hace mucho más intenso bajo ciertas condiciones. La angustia se dispara cuando parece que Dios guarda silencio, cuando los amigos, en lugar de entender, juzgan, cuando no se ve ninguna luz al final del túnel, y para colmo, cuando el cuerpo y la mente están a punto de romperse. Esta combinación es la tormenta perfecta que envolvió a Job. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una que resume la tensión central de toda esta historia. El silencio que a veces experimentan los momentos más oscuros, ¿es una prueba de que no hay nadie allí? ¿O es, por el contrario, el espacio necesario donde ocurre la transformación más profunda?